Bienvenidos a todos. ¿Quién nos visita por primera vez? Levante la mano, de favor. ¿Quién nos visita? Ok. Los recibimos con un fuerte aplauso. Esta es su casa, restaurando tu vida. Y mire, me voy a pasar de este lado. Quiero que reciban con un fuerte aplauso. Nos visitan de Guadalajara, Diego e Isabel de Fe y Gracia. Adelante. Quise hacer este formato que tengo mucho tiempo que no lo hago. ¿Está bien ahí en la cámara? ¿Cómo estoy? ¿Aquí? ¿Correcto? Ok, muy bien. Usted sabe cuando se tiene algunas pláticas con ministros que estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en la dirección de lo que está impulsando Espíritu Santo. Es tan rico realmente platicar de lo que Dios está impulsando en una ciudad y en otra a la vez. Esto es muy sorprendente. Entonces, yo estaba platicando con Diego y con Isabel y me llamó mucho la atención que Dios ha estado tratando con ellos en situaciones que también ha tratado conmigo, con un servidor, y que eso nos lleva realmente a un entendimiento, no de acuerdo a lo que uno piense, sino lo que Dios quiere a las conclusiones que Dios quiere que lleguemos. Y partimos desde la obra consumada de Jesucristo. Esto es algo muy, muy serio, y cuando estábamos adorando realmente yo podía sentir como el Espíritu de Dios está realmente queriendo abrir los ojos del entendimiento para que puedas comprender todo lo que a la gracia respecta. Entonces, voy a empezar con Diego. Me estabas explicando, Diego, algunas experiencias que tuviste por conflictos internos de los cuales tú le pedías dirección a Dios. ¿Y puedes platicarnos acerca de eso? Sí, hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Sí va? Ok. Bueno, estábamos platicando con León de esta parte porque un día yo estaba en la alabanza, estábamos adorando y de repente yo estaba con mis ojos cerrados y yo le preguntaba a Dios, bueno Dios, porque yo conocía el trasfondo de la vida de una de las personas que estaba ministrando aquí arriba. Entonces yo decía, Dios, es que creo que Él estorba en la adoración, porque su vida detrás de bambalinas pues no es congruente con esto que Él hace. Y entonces yo seguía adorando y le decía a Dios, es que creo que Él estorba, porque la verdad pues no es congruente. Pero la verdad de las cosas es que lo único que es que me incomodaba su pecado, porque no sabía qué hacer con el pecado de él, no sabía cómo tratarlo. Y la verdad es que él se conectaba con Dios a través de la adoración. Lo único que Dios quería era que él estuviera conectado con él. Entonces el yo decir, ¿sabes qué? Me estorba él en la adoración, era porque me molestaba su pecado y no sabía qué hacer con él. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Cuántas veces no sucede que evitamos una persona porque nos enteramos de ciertas situaciones de su vida en la cual, como no sabemos cómo tratar con esa situación o con ese pecado, lo más fácil es evitarlo? Pero no es algo que Jesús haría. Entonces, tú le preguntas a Dios y platícales qué te respondió Dios al respecto. Y entonces, pues ya yo le pregunto a Dios, ¿verdad? Le pregunto, bueno Dios, ¿qué pasa? Y Dios me dijo, lo que pasa es que no sabes qué hacer con el pecado de él. Porque es cierto lo que dice León, es que Jesús sabía qué hacer con el pecado de la gente, al punto que siempre tuvo la respuesta para cada situación, con cada persona. Y a veces esta parte sí a mí me parecía muy complicado, porque yo caí en un estado, le platicaba a León, de decir, es que tenemos que ser congruentes con lo que hacemos aquí arriba y con lo que pasa
detrás de nuestra vida. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Pues Dios no puede hacer nada a través de él porque pues su vida no es congruente. Y Dios me dijo, es que no se trata de él, se trata de mí. No se trata de su conducta, se trata de lo que yo hice por él. Y entendí que el pecado de la gente no es una limitante para que Dios pueda fluir a través de ellos. Eso era una de las cosas que Dios trató. ¿Qué opinas tú, hija? Ok. Es algo que mutuamente ha estado Dios ministrando a nuestros corazones. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son inofendibles? Ok. Y es que a veces cuando enseñamos esta parte, está muy claro que tú no retengas la ofensa. Pero en ocasiones cuando tú sabes que alguien hizo algo malo, inconscientemente nos ofende. Y la verdad es que también su conducta no tiene por qué ofendernos. Porque si portamos una camiseta de ser inofendibles, entonces esto también es importante. O sea, te llegaba a ofender el pecado de otros. Sí. Entonces Dios a mí una pregunta que me hizo es, fíjate, porque a veces sabemos que tú fuiste salvo por gracia y esta parte, pero se trata de vivir por gracia de principio a fin. Porque la gracia a final de cuentas es el poder de Dios en nosotros para vencer aquello que nos estorba. Ahora, en Gálatas Pablo es muy claro y les dice, ¿por qué habiendo comenzado de esta manera, terminaron de otra forma? Y les dijo, de la gracia han caído. Y Dios me dijo esto, ¿qué acumulan las personas en su corazón? Que hacen que se cambien los lentes de Jesús por los lentes de Moisés. Y para mí me Otra confrontó. vez, ¿puedes explicar eso? Ajá. Me dijo, ¿qué acumulan las personas en su corazón para que cambien los lentes de Jesús por los lentes de Moisés? Y me rompió, ¿verdad? Dios me rompió en ese sentido porque a veces pensamos que amamos, pero ¿cuántos de ustedes le han dicho a Dios, llévame a amar más como tú amas? ¿Cuántos? Ok, agárrate porque van a venir cosas algo chistosas y raras, pero que te van a llevar a amar como Él ama. Y es que yo hace unos meses atrás yo le había dicho esto a Dios y me di cuenta que en alguna parte yo no estaba amando como Él ama. Y esta fue una de las preguntas que confrontó mi espíritu para darme cuenta que yo no tengo que cambiar los lentes, porque los lentes de Jesús son con los que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. Yo creo que cuando hablamos del fariseísmo, que todavía está hoy en día, en el tiempo de Jesús no es que todos los fariseos, porque hablamos de los fariseos y decimos, ay, nos quejamos de ellos, ¿verdad? Pero realmente su intención no era mala, no de todos. Simplemente que ellos no sabían cómo tratar con el pecado. Entonces, ¿qué hacían? Evitaban a la gente. ¿Me doy a entender? ¿Cuántas veces no hacemos eso? Miren, lo más fácil es evitar a la gente que nos ofende porque olvidamos que somos poderosos. Es por eso que nos ofendemos. Nos ofende la actitud que tiene cierta u otra persona. Entonces, cuando no sabemos cómo tratar con eso, tomamos la actitud del fariseo, más allá. Hablando que expresamos amor, ¿realmente estamos expresando amor con esas actitudes? La pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Lo rechazaría? ¿Los evitaría? Si sabemos que somos personas poderosas, Jesús con nadie cambió su forma de ser, no sé si me doy a entender. Su identidad estaba tan firme que podía hablar con una mujer prostituta, con una mujer adúltera o con un robador de impuestos, con cualquier tipo de personas. Y solamente le estaba expresando el amor del Padre a través de él. En el tiempo de Jesús, a los leprosos los tenían apartados. Y la lepra es un
es un prototipo de pecado. Entonces, si recuerdan bíblicamente, se tenían que colgar unas campanas y no conforme con eso, es porque la gente cuando escuchaban las campanas sabían que no se debían de acercar, porque era una persona leprosa. Y encima de eso, esa persona tenía la obligación de gritar: inmundo, inmundo, exhibiendo aún más la vergüenza. Pero hay un pasaje donde un leproso estaba gritándole a Jesús y le estaban diciendo a las demás personas que se callara y que se fuera, y Jesús se acercó con él. Pero hay algo muy interesante que sucedió ahí. Dice que lo tocó. Una persona leprosa no se debería de haber tocado, según la ley. Pero por encima de la ley está la gracia y el amor de Dios. Ese toque fue el mismo toque del Padre a través de Jesús hacia esa persona. Y cuando tomamos una postura de querer, de pretender rechazar, creo que es porque olvidamos que somos poderosos. Y más allá, no sabemos cómo tratar con el pecado de esa persona. Yo creo que esa parte que dices, León, es bien fuerte porque, ¿te acuerdas? Yo le platicaba a León que hubo un tiempo de mi vida en la que yo caí en eso. Yo decía, es que yo necesito ser tan perfecto realmente, o sea, sin equivocarme, para que Dios pueda fluir a través de mí. Y yo me equivoqué, la verdad me equivoqué, porque estaba cayendo en obras. Y el otro día yo leía esta parte en Pablo que él decía que de dos pueblos Dios había hecho uno, quitando la pared intermedia de separación, que era el pecado. Y es cierto, porque si nosotros podemos quitar el pecado de la gente, entonces nosotros podemos hacer que esa persona se conecte con Dios, y a fin de cuentas Dios es la persona que hará que esa persona entienda quién es. Porque Richard Hayes dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice: tú te das cuenta que eres rápido corriendo. Si tú eres muy rápido pero nunca corres, nunca te vas a dar cuenta que eres rápido. Entonces, de repente, cuando estábamos en el grupo de jóvenes, las mamás castigaban a los chavos con no ir a la iglesia, o básicamente volvían a levantar esa barrera llamada pecado. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer con el pecado. Entonces, esa es una de las partes que Dios me ha venido confrontando mucho, de decir: nada es más grande que la persona. El error no lo define. Y si por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? En este ejemplo que les contaba, si en la plataforma él se conecta conmigo, pues que se la pase toda la vida en la plataforma. Si ahí disfruta de mí, pues que todo el tiempo esté ahí, y ahí se va a dar cuenta quién es él. Esto choca con muchos paradigmas de estructura mental, no bíblica, mental. No sé si me explico. Sí. Y es una controversia, pero cuando realmente nos vamos a lo que vivimos hoy en el nuevo pacto, me gustaría, Diego, que dieras el ejemplo que expone también Bill Johnson de cómo él trata con las personas, con el ejemplo que da del avión. Ok, me gusta ese ejemplo de Bill Johnson, y se lo platicaba con León, porque dice Bill Johnson que si él de repente ya en un vuelo despega y el vuelo ya va volando, y de repente el avión detecta que hay una rata dentro del avión, pues no es necesario bajar el vuelo. Lo que se necesita es subir más el avión, para que cuando suba el avión la rata pierda oxígeno y se muera. Pero sería tonto, ya volando el avión, bajarlo
para matar una sola rata. ¿Cómo lo puedes aplicar esto en la vida de las personas? Yo creo que es impulsarlos definitivamente. Cuando tú ves que una persona tal vez está luchando con esa parte de a lo mejor, no sé, de sexualidad, de problemas sexuales, no necesitamos rechazarlo, sino incluirlo a lo mejor que en momentos de adoración, incluirlos en que vamos en la iglesia y ponte a servir, y vamos y ponte a ministrar, porque Bill Johnson hace esto. Dice que cuando una persona se equivoca, entonces él no lo desecha y le dice: ¿sabes qué? Desde hoy en adelante tú ya no puedes profetizar. Al revés, él les dice: vamos, ponte a profetizar para que te acuerdes quién eres. Entonces está bien interesante, y la verdad sí, de primero me chocaba. Eran como conceptos que yo tenía, que yo mismo me generé por decir: su pecado me incomoda, no sé hacer con él. Lo más fácil es: lo quito de mi camino y me junto con las personas que tienen eso, ¿verdad? ¿Qué sucede, Isabel, cuando realmente empieza a ver esa postura donde, y no es malintencionado, vuelvo a lo mismo, como no sabemos cómo tratar con el pecado de la gente, la evitamos, y la gente empieza a hacer inconscientemente una exclusión? ¿Qué sucede? Pues simplemente cuando tú rechazas, pues tú estancas propósito. Esa puede ser una. Otra vez. Cuando tú rechazas, estancas propósito. Uf. Okay. Y a final de cuentas somos una familia, y las familias resuelven el conflicto. Esto es bien interesante porque tal vez tú eres papá. ¿Qué estás haciendo con el pecado de tu hijo? Porque tus hijos se van a equivocar, en algún momento van a tener errores, pero a veces lo puedes detectar si ellos hicieron algo mal y tú cambiaste toda tu actitud. Ese es un filtro que te hace ver que no sabes qué hacer con su pecado. Entonces, esto es bien interesante porque a final de cuentas, como iglesia requerimos restaurar la imagen de Dios en el hombre. Entonces, si los rechazamos, pues no fluyen en lo que fueron diseñados, y a final de cuentas te estás quedando sin personas con la capacidad de transformar el mundo. ¿Okay? Entonces, como iglesia es importante que entendamos que cada persona requiere entender quién es y caminar en el propósito. Eso que decía Diego, hasta que corras te vas a dar cuenta quién tú eres. Entonces, tal vez cuando vas corriendo, tú te das cuenta qué es lo que no es tuyo y comienzas a soltarlo, pero te sigues desarrollando en aquello para lo cual fuiste llamado. Creo que yo les quiero expresar, a veces no me entiende la gente que cuando uno ve desde el corazón del Padre, es muy fácil levantar la mano, el dedo y señalar y decir: ¿por qué no se hace así? ¿Por qué permiten esto? ¿Por qué permiten lo otro? Y es que la pregunta que siempre me hago es: ¿qué haría Jesús? Y yo veo que Jesús a todos los levantó, los elevó. A todo el que permitió ser levantado, lo levantó. Esto es, no vas a ver hombre ni mujer en la Biblia que no experimentara la misericordia después de un arrepentimiento. Y creo yo que algo más peligroso que eso es la soberbia que existen en otras personas, que posiblemente y ante el mundo tienen un comportamiento tan íntegro que pudieran recibir un premio Nobel, pero aún la justicia particular de uno son trapos de inmundicia delante de Dios. Es la sangre de Jesucristo, es la obra consumada la que permite que el Padre nos vea con las mismas vestiduras de Jesús. Y por eso para mí la parábola del hijo pródigo, analizo y analizo y analizo, y yo veo que el Padre jamás le echó en cara las actitudes y todas las tonterías que había cometido su muchacho. Y cuando se toma la postura del hijo mayor, fíjense lo que dijo el hijo mayor, ni siquiera le llamó hermano, tu hijo,
que malgastó todos sus bienes con prostitutas. ¿Y cómo sabía él? Son esas personas que nomás andan indagando qué están haciendo las demás personas. Y creo yo que peor que el llamado hijo pródigo, él estaba en una peor postura, el hijo mayor, porque creía que estaba cerca del padre, mas no estaba caminando con la identidad de la casa. Y si tenemos el corazón de papá Dios, y si entendemos que la sangre de Cristo es mucho más superior a cualquier acción que tenga la gente. ¿Sí lo dije bien? Sí. ¿Lo puedes explicar? Sí. Lo que pasa es que yo explicando eso al principio, ¿no? Que a veces nos ofendemos con lo que la gente hace. Pero cuando tú te enfocas en Jesús, porque a veces podemos decir, todo es cuestión de perspectiva. Cuando tú te enfocas en el pecado, tú vas a ver el error. Pero si te enfocas en Jesús, su sangre es tan poderosa que tal vez lo primero que tenemos que pensar es esto: fue tan poderosa para redimirme a mí. Cuanto más esa persona está incluida. No sé si me explico en esto. Porque cuando caminamos siempre agradecidos, siempre sabiendo que Jesús murió por nosotros, ese es el mensaje que nosotros estamos comunicando. Las personas requieren saber esto. Y ahora sí que uniendo aquella pregunta que me hacías, nosotros necesitamos generar un lugar seguro para que las personas se acerquen. La realidad es esta: Dios es un lugar seguro. A tal punto dice: acércate confiadamente al trono de mi gracia. Entonces, en Dios siempre vas a encontrar gracia. Y muchas veces el rostro que muchas personas van a ver de Dios es el tuyo. Entonces, ¿cómo estamos mostrando al Padre? ¿Cómo lo estamos representando? Porque hay personas que dicen: no, yo no quiero eso, porque se han sentido rechazados. No, yo no quiero nada con Dios porque tal vez tú le has excluido. Tal vez una mirada lo ha hecho sentir menos. Pero si comenzamos cada vez más a ir más profundo en el corazón de Dios, te vas a dar cuenta que el Padre es un Padre amoroso. ¿Cómo trataste o cómo trató Dios contigo en esa parte cuando tú te sentías ofendida por lo que hacían los demás? Fíjate que fue muy, muy chistoso, porque a veces Dios te enseña cuando tienes que dar un consejo. Y una persona se me acercó y me dijo que traía una situación con un familiar. Y en ese momento Dios me habló y me dijo: ella está ofendida por lo que otros le hacen. O aún, a veces no le estaban haciendo nada, pero eran las decisiones que esa persona estaba tomando y la otra se sentía ofendida. Entonces Dios me enseñó en esa parte y me di cuenta cómo el corazón del Padre realmente ama, alienta, impulsa, y esto me ayudó a resolver mi conflicto interno. Primeramente me di cuenta, porque Dios no puede resolver algo cuando no te das cuenta que está. Y yo me di cuenta que en ocasiones me incomodaba. Es más, no sé si les ha pasado, pero cuando tú sabes algo de alguien, a veces hasta quieres agarrar otra ruta y tal vez no topártelo, porque dices: es más sencillo. Pero a mí me llama mucho la atención, o fue uno de los ejemplos que Jesús usó para enseñarme, con la mujer samaritana. Ella venía de un pasado que no muy agradable. Pero ¿qué hizo Jesús? La impulsó en destino. Esa mujer al siguiente día estaba siendo una gran predicadora. Entonces, a final de cuentas, esto es lo que Jesús hace. Jesús nunca estanca, Jesús nunca detiene. Entonces, hoy he abrazado esto para mi equipo. Sé que mi equipo un día puede equivocarse, pero requiero estar ahí para ser el rostro del Padre y poder impulsarles en aquello que tal vez los quiere detener, pero que no tiene la capacidad de detenerlos. Entonces es volverles a recordar que son tan poderosos para poder vencer, porque Jesús está en ellos. Amén. Ahora la manera de conducirte, Diego, lo que antes evitabas, ahora ¿qué instrucciones tienes para con ellos? Ahora la instrucción pues es cada vez estar más cerca, porque entiendo que a un bebé, si el bebé se hace popó, no le puedes decir: ay, ahora te quedas ahí, te limpias solo, y yo irme, ¿verdad? Pues ahora lo que tengo que hacer es todo el tiempo estar con el bebé
y estarlo limpiando, y sé que otra vez la va a volver a regar, pero otra vez hasta que vuelva a crecer, León, porque entiendo que va a llegar un momento en el que mientras yo esté pegadito a él, va a crecer, pero está padre porque yo escuché algo, cuando el propósito de ser maestro es que alguien aprenda lo que sabes, pero el propósito de ser papá es que alguien se convierta en quien eres. Entonces el propósito pues es ahora sí que adoptarlos como hijos y todo el tiempo estar pegados a ellos, y vamos, camina, comienza a correr, y cuando les detecte un ratón pues no bajar el avión, sino subir el avión para que se den cuenta de que el ratón no es más poderoso que el vuelo. Claro, el vuelo no debe de bajar, el vuelo debe de subir para que se extermine todo aquello que estorba. Así es la manera de Dios. Por eso lo que dice Richard Hayes, ¿cómo es? Tú te vas a dar cuenta que eres rápido corriendo. Entonces esto yo lo escuché, híjole, hace un año y algo, y apenas lo estoy entendiendo, porque la verdad sí cuesta, sí es un conflicto el tratar con el pecado, pero yo mucho la iglesia lo veo como funciona una familia tal cual, o las congregaciones como la familia de Restaurando. Entonces cuando yo volteo a ver mi casa con mis papás, mi papá, por más que yo me equivocara, él nunca me dijo, me podía tal vez de consecuencia quitar el carro o cosas así, pero nunca me dijo, de hoy en adelante quiero que me dejes de hablar. ¿Por qué? Porque mi papá sabía que él era la respuesta. Entonces sí es algo que estoy practicando, el estar más cerca de esas personas, el comenzarlas a impulsar, el comenzarlas a incluir, el que se den cuenta de que realmente Jesús pues no es una figura religiosa como dice su pastor, sino que es un papá. Claro. También dabas el ejemplo de la enfermedad, que a veces una persona no se siente digna de orar por una persona que está enferma, ¿te acuerdas? Y te llevó a una conclusión que nunca Sí, eso era lo que platicaba con León también ese rato, de que hay veces que por lo que haces no te sientes digno de orar, pero la verdad es que no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que fluye a través de ti. Entonces la verdad es que tu error nunca va a ser un estorbo para que el poder de Dios fluya a través de ti. Son estructuras mentales que a veces nos hacemos, que porque Él se porta mejor, Él fluye mejor que yo, pero la verdad es que no, porque si no caeríamos en obras, y esto ya no se trata de obras, se trata de cuán justos somos y que ahora es Dios a través de nosotros, que cuando imponemos las manos no somos nosotros, es Él, pero cuando impongo las manos me doy cuenta quién soy. ¿Algo más que quieres añadir? Creo yo que este es un reto y es un riesgo que se corre. Dios corrió el riesgo. Él sabía que nos íbamos a equivocar. El hijo pródigo le pide la herencia y le da la herencia. Sabía que se iba a equivocar, pero por diseño volvemos al Padre. El reto que tenemos es ¿cómo vamos a hacer crecer a esa persona? ¿Cómo la vamos a impulsar? ¿Cómo vamos a recordarle que esa persona es poderosa? Porque sobre todo si es un hijo de Dios, ha olvidado que es poderoso. Pero también quien evita a esas personas ha olvidado que es poderoso. Fíjate, amando nunca te vas a equivocar. Y yo lo veo como Jesús tenía 12, pero había uno que se llamaba Judas. Y Jesús sabía perfectamente cómo se comportaba y qué hacía.
pero a mí hace unos meses me llamó la atención cómo en la Santa Cena dice que al que se le mojaba el pan y se lo daba, representaba que tú se lo dabas al que considerabas el invitado de honor. ¿Y a quién crees que se lo dio? A Judas. Entonces, esa es la clase de amor que requerimos imitar. Esa es la clase de amor que va a transformar tu familia. Esa es la clase de amor que va a estar irradiándose en esta casa. Y que cuando las personas volteen allá afuera van a decir, Restaurando tu Vida es una casa de amor. Porque el amor restaura, el amor impulsa, el amor alienta, el amor transforma. Entonces, el amor es nuestra mejor arma. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué te puedo decir? No dejes de amar. Y cuando pienses que amas al 100, ve más profundo. Porque Dios te va a ir todavía seguir enseñando que se puede amar más. Algo que quieres concluir, Diego. Algo es, yo también, Dios me lo ponía porque Dios ha andado con todo, con este tema conmigo, entonces como que sí andaba medio mal. Pero yo me ponía este ejemplo, pues, pero realmente el doctor tiene miedo de ir a operar a alguien cuando no sabe operar. Pero cuando el doctor sabe sus conocimientos, no le importa operar a la gente, porque sabe que puede arreglar el problema. Entonces creo que a veces mucho es darnos cuenta quiénes somos y comenzar a arreglarles el problema a alguien más. Entonces sí es algo que a mí me gusta mucho. Y esta parte que León me platicaba de Zaqueo, el chaparrito, e híjole, ahora sí que Jesús fue en busca de él, porque no le tenía miedo al pecado. Sabía cómo operar a Zaqueo, sabía cuál era el antídoto para que Zaqueo dejara de hacer lo que hiciera. ¿Y cuál fue? Amarlo nada más. Amarlo. Y si llega, la verdad es que como iglesia o como congregaciones debemos de esperar que llegue lo peor de la sociedad, porque aquellos que se portan bien y eso, pues sí necesitan de Jesús, pero no están haciendo un desorden en la sociedad, la están haciendo aquellos que no conocen quiénes son. Entonces, si le tenemos miedo al pecado, pues tal vez por eso es que no hemos podido transformar a aquellos que se han equivocado. Marcos Witt en el Congreso de Profetas mencionaba una cita que es muy interesante. Jesús ora al Padre y le dice: Padre, te ruego que no los quites del mundo, sino que los apartes de él. Entonces, una manera de entender Biblia es que tú las frases tengas una psicología inversa o una lógica inversa. Cuando dice no te ruego que los quites del mundo, lo que Jesús estaba rogando al Padre es: mételos al mundo, porque el mundo los necesita. No sé si me doy a entender. Zaqueo era un hombre que menciona la palabra de Dios que era pequeño de estatura, y no está por casualidad que mencione esta característica. Al ser pequeño de estatura es porque sufrió bullying desde primaria, secundaria y prepa, para que me entiendas. Desde niño fue muy afectado. Entonces, hay dos vertientes cuando una persona es lastimada desde pequeña o marcada desde pequeña: o se viene para abajo en su autoestima, o busca sobresalir en un área para demostrar a los demás que puede. Personas que tienen cierto tipo de problema o fueron marcados desde pequeños buscan sobresalir en algo, ya sea en las artes, en los negocios y demás, de acuerdo a su personalidad. Zaqueo se hizo un experto en finanzas, de tal manera que manejaba las matemáticas tan precisas que cuando fue cobrador de impuestos le decía al gobierno romano: esa persona debe 100 pesos, por ejemplo. Entonces él iba y decía: tú le debes al gobierno romano 400. Le regresaba 100 al gobierno romano y se quedaba con 300. Por eso cuando tiene un encuentro con Cristo dice: yo le voy a regresar a quien le he robado 4 veces. Pero hay algo que me llamó la atención, porque él se había subido a un árbol, porque era tan pequeñito que por la multitud no podía ver quién era Jesús, pero estaba buscando de Jesús.
Y Jesús no le dio la palabra que él necesitaba en el árbol. Le dijo, baja del árbol y vamos a tu casa, es necesario que vaya a tu casa. ¿Por qué a tu casa? Porque todo se trata de familia. Y con esto quiero terminar. Siempre el diseño de Dios es familia. Y lo que iba a tratar con Zaqueo iba a afectar generacionalmente. Y la familia tenía que escuchar lo que se iba a estar fomentando en la nueva identidad. No solamente en el perdón otorgado por Dios, sino en la identidad que tenemos cuando nos reflejamos en Cristo Jesús. Familia es lo que tenemos aquí. Y yo invito a cada uno de los que estamos aquí que primeramente no olvidemos que somos lo que somos por la gracia de Dios. No es por nuestros méritos ni por lo bonito que te portes, ni lo íntegro, que es muy bueno. Es la consecuencia de saber quién eres. No estamos refutando eso, no me malinterpreten. Pero no es el requisito para que tú seas aceptado con Dios. Es la consecuencia de la identidad que tienes ahora en Cristo Jesús. Y que si sabes que eres un ser poderoso, ¿por qué vas a evitar a los demás? ¿Porque no sabes qué hacer con el pecado? ¿Porque te ofendes con el pecado de los demás? Quiere decir que has olvidado quién eres. Pero cuando tú sabes que la misma esencia de Cristo permea en ti, aún la gente que te critica, los que han usado tu nombre para hacer cosas chuecas, los que han traicionado, porque siempre va a haber un Judas, siempre, son aquellos que cuando tú utilizas la herramienta más poderosa que es amor, el arma más poderosa que es amor, los puedes llevar a concluir correctamente. Inconscientemente evitamos a la gente, pero no es lo correcto. No es lo que haría mi Señor Jesús. Si yo sé quién soy, voy a estar reflejando realmente quién es el Padre. Y todos están en búsqueda del Padre. Es diseño. El reto es cómo los vamos a llevar a crecer, a que recuerden quiénes son en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran añadir? Vamos a cerrar. Yo lo único que te diría es muy fácil ver el error, pero el reto está encontrar el oro. Y Dios está viendo el oro. Entonces, detecta el oro en las personas, porque hay mucho oro ahí. Okay. Diego. Yo pues lo único que les puedo aconsejar es eso. Pon a correr a la gente, no la estanques, no la deseches, inclúyela, entender quiénes somos y que somos la respuesta al pecado. Yo les invito, inclusive a las personas que nos están viendo, les invito a los que están aquí, cierren sus ojos un momento. Les quiero agradecer a Diego e Isabel y vamos a pedir dirección de Dios. Inclusive pasen todos los de worship. Vamos a pedir dirección a Dios de preguntar primeramente hacia dónde me quieres llevar con esto que me estás enseñando. Y otra, ¿con qué personas me vas a dirigir? ¿Con qué personas me vas a dirigir para expresar realmente ese amor que es el que levanta? Vamos en un vuelo donde las ratas van a ser reventadas por ir más arriba. Vamos a impulsar a la gente. Vamos a hacerlo a la forma o al estilo de Dios, no al de uno, no al de una estructura mental, no al de una estructura doctrinal, sino respecto a la gracia, que es la misma persona de Jesús, que nos impulsa
a conocer quiénes somos realmente, no por lo que hayamos hecho, sino que ahora por la identidad de Él en nosotros, somos lo que somos. Amén. Tell me how did I get here? I can't breathe. 'Cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.